La libertad religiosa del año 313 y el Concilio de Nicea, que equiparará la dignidad del Padre a Cristo y la de Cristo, reactivará la reflexión cristológica. Si Jesucristo es como el Padre, ¿quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Es un Dios que a la vez es hombre? ¿Es un hombre convertido en Dios? ¿Tiene algún elemento de humanidad? ¿Es un hombre aparentemente, pero es un Dios? Los Santos Padres se encontrarán con la limitación de conceptos, del concepto de Dios y del concepto de hombre, que parecen incompatibles y que será necesario armonizar para que ambos tengan cabida, según las Sagradas Escrituras, dentro de la persona de Cristo. Esta será la gran tarea de los Santos Padres en esta etapa de la reflexión cristológica. De repente, eso reactivará y hará que sea mucho más profundo la reflexión no solo sobre esta nueva disciplina que es la cristología, sino sobre la teología en el sentido pleno de la palabra, quién es Dios, y la antropología, qué es ser hombre. La unión de estas dos disciplinas en Cristo y ver en qué sentido Él es Dios y hombre verdadero será el gran debate cristológico a partir del Concilio de Nicea. Es tiempo de definir, en lo posible, cuál es el sentido de decir que Cristo es Dios y hombre. Y por otra parte, decir cómo estas dos realidades se relacionan en una sola persona. Para esto vamos a tratar dos puntos. Una es, cuáles son las dos grandes propuestas de unidad en Cristo a partir de Nicea, de unidad en cuanto a por qué podemos decir que es Dios y en qué sentido podemos decir que es hombre, las dos grandes propuestas. Y el segundo punto es cuál es la clave de discernimiento que encuentran los padres, los santos padres de la Iglesia, para poder calibrar cuál de esas opciones, cuál de esos dos grandes proyectos es la forma correcta y ortodoxa de definir la naturaleza de la persona de Cristo. El primer punto, ¿cuáles son las dos grandes propuestas? Estas dos grandes propuestas engloban diferentes posturas teológicas, ¿no? Algunas radicalizadas llegarán a ser herejía, otras permanecerán dentro de la ortodoxia. Una es aquella que sigue la corriente del Concilio de Nicea, que es la que se ha venido a llamar la corriente del Logos Sarx, esto es, en griego, palabra carne. Esta corriente teológica acentúa, siguiendo la doctrina nicena, la unidad de Cristo. Entonces, esa será la heredera de la doctrina atanasiana, de San Atanasio de Alejandría, y radicalizada llevará a los extremos ya heterodoxos de una cristología en la que la humanidad prácticamente queda difuminada, ¿no? Y en la que veremos que lo importante es el dejar claro, el acentuar que Cristo es una sola persona. Esto a veces difumina tanto, no solo la humanidad, sino también la divinidad. El otro grande proyecto teológico, la otra gran corriente, que también engloba diferentes posturas, ¿no? Desde las más extremas
hacia las más moderadas y más en armonía con esa corriente alejandrina, la corriente nicena, es esta segunda corriente llamada antioquena, que podemos resumir con la expresión tradicional de anthropos logos, hombre, palabra, ¿no? Así como la primera, la corriente alejandrina, era logos sarx, esta es anthropos logos, ¿no? Esa corriente intentará poner hincapié en el riesgo de la visión alejandrina, ¿no? Intentará poner en resalto las dos naturalezas de Cristo. Así como el primero resalta la unidad, este resaltará la dualidad, ¿no? La duplicidad de naturalezas en Cristo, tanto la humanidad como la divinidad, ¿no? Esta corriente llevada a su extremo nos dará como resultado no solo la difuminación de las naturalezas de Cristo, como se daba en el otro proyecto teológico, sino aquí nos dará el problema de pensar en la existencia de dos Cristos, ¿no? Dos naturalezas que se conviertan en dos personas. De aquí, esto nos lleva al segundo punto, ¿no? ¿Cómo discernir? ¿Cómo discernir dentro de esos dos grandes proyectos teológicos, que cada uno presenta un abanico grandísimo, ¿no?, de posturas teológicas? ¿Cómo discernir aquello que es ortodoxo o aquello que no es ortodoxo, ¿no? Aquí hay un criterio, que es lo que llamaremos una clave de discernimiento, que los santos padres pondrán en práctica. Ellos captarán que el núcleo teológico no depende solamente de una cuestión de expresar bien las ideas, ¿no?, sino que lo importante será el darse cuenta de cómo esa verdad de fe, la verdad transmitida por la Escritura y por los santos padres anteriores a ellos, que aquella es la verdad, ¿no?, esa verdad teológica, también será igual de importante, y esa será la clave de discernimiento para ver qué es la verdad, será ver cuáles son las consecuencias para la vida de la Iglesia de cada una de las posturas. Así, por ejemplo, una postura que resalte la humanidad de Cristo, llevándola hasta el extremo, negando o minusvalorando la divinidad, esas corrientes teológicas, como por ejemplo la dimensión cristológica del arrianismo, ¿no?, esas nos llevarán al extremo de decir, si Cristo no es verdaderamente Dios, no puede hacer algo que solo Dios puede hacer, no puede salvarnos. Entonces, negar la total divinidad de Cristo es negar la salvación. Por otro lado, las otras posturas, las posturas extremas que valorizan la divinidad de Cristo, pero minusvalorizan la humanidad, menoscaban la naturaleza humana de Cristo, nos llevarán a un Cristo que es solo Dios y no es hombre, y eso nos presentará un problema, una consecuencia para la vida de la Iglesia. Si Cristo no es totalmente hombre, no podemos ser otro Cristo, ¿no? Esta será la clave de discernimiento de los santos padres, una clave que no deja de ser teológica, pero que es también una clave, nosotros podríamos decir, espiritual, ¿no? Es, según las consecuencias que tenga para la vida de la Iglesia una postura teológica u otra, según lo que ocurra ahí, según aquello que quede menoscabado, podremos discernir cuál es la verdad cristológica, quién es realmente Cristo. Habrá que esperar hasta el año 451, el Concilio de Calcedonia, para definir realmente quién es Cristo. Pero la clave del discernimiento de los padres sigue siendo igual de actual hace 1600 años que hoy. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Un gran hombre? ¿Un Dios lejano? O, como dice la Sagrada Escritura, un Dios que ha puesto su morada entre nosotros para llevarnos a la dignidad de hijos de Dios. Tal vez la reflexión cristológica de los santos padres no está tan lejos de nuestras vidas.